¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe 2024. Llega esta época del año y uno tiende a hacer balances económicos, balances en lo laboral, balances en lo personal, balances emocionales. La gran pregunta es, ¿conviene hacer balances en esta época del año? Y una vez que uno tiene el resultado de ese balance, ese resultado subjetivo de un balance, ¿cómo hacerle frente y entender que la vida sigue y que hay todo un año por delante como para encontrar respuestas y soluciones? De ese tema vamos a hablar hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y enseguida arrancamos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Bueno, balances. ¿Es bueno, es malo hacer balances? ¿Hay que hacerlos? Y como planteaba en la introducción del programa, ¿qué hacemos una vez que tenemos los resultados de ese balance? Para hablar sobre este tema estamos ya con Martín Verazain. Martín, bienvenido. Gracias por invitarme, la verdad que es un gusto estar acá. Bueno, Martín es psicólogo, ha recibido en la Universidad de Buenos Aires, como digo siempre, universidad pública. Eso es importante, me parece, resaltarlo en los tiempos que corren. Martín, ¿es bueno hacer balances en esta época del año? ¿Y qué hacemos cuando tenemos ese calco que a veces lo queremos ver y nos sirve y otras veces quizá no sea lo que esperábamos? Mirá, Luis, yo creo que es inevitable hacer un balance. Con lo cual, como decía, ¿es bueno tomar agua o hidratarse? Sí, primero es inevitable hacerlo. Segundo, es bueno tomar, hidratarse y tomar agua. Es inevitable hacer un balance porque está terminando el año, ¿sí? Nos toca a todos y a cada uno hacer un balance del año. Es decir, qué cosas no se cumplieron, qué deseos se frustraron, qué situaciones agradables y cuáles no. Pero a la vez eso nos obliga a tener que hacer un duelo, es decir, el duelo por el tiempo y por las cosas que no fueron o las que perdí con este tiempo, es decir, con el año anterior, el que está cerrando, que está terminando. Por otro lado, tiene sentido hacer el balance si yo no me repliego, en el sentido me quedo solamente estacionado pensando en las cosas que no fueron, en lo que perdí, en lo que dejé escapar, en el sufrimiento que tuve, sino que ya pienso en el 2025, es decir, qué cosas tengo por delante, qué deseos tengo por cumplir, y ahí sí tiene sentido hacer un balance, ¿sí? Si es que lo que perdí o el año anterior, ¿sí? El tiempo anterior, ¿sí? Tal vez algunas cosas no las recupere, ¿sí? Pero puedo proyectarme en deseos personales, en emprendimientos que tengo insatisfechos por cumplir en el año próximo. Y eso a su vez influye en el estado interno de la persona. ¿Por qué? Porque me genera esperanza. La esperanza, cuando no es ciega, cuando es una esperanza inteligente, ¿sí? Me requiere a pensar en proyectos. ¿Qué objetivos tengo por cumplir? ¿Qué deseos tengo por cumplir? Y eso influye en mi estado de ánimo presente. En medio de ese escenario se me ocurren dos situaciones. La realidad es tan diversa como diversas somos las personas, sí, en realidad. Pero hay situaciones que uno puede modificarlas porque tienen que ver estrictamente con uno y con las actitudes de uno.
Pero hay otras situaciones que dependen de factores externos. Un problema en el trabajo, por ejemplo, a veces no depende tanto de uno, sino del ámbito laboral y de decisiones empresarias. En el caso del trabajo, en el caso de un duelo, por ejemplo, de haber perdido un ser querido, es irremontable esa situación porque esa persona ya no está. O sea, hay algo que ahí ya no depende, hay un factor externo importante. ¿Cómo se hace frente a esas situaciones? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales deberíamos contar? Mirá, yo te digo como psicólogo, lo que te puedo decir que siempre con la persona, es decir, el paciente o la persona, se tiene en cuenta lo externo, el contexto, lo interaccional, ¿sí? Familiar, vincular, social, y lo más propio de uno, ¿sí? Eso está mezclado permanentemente. Lo que uno es, lo que uno está haciendo en relación a otros, ¿sí? O sea, no podemos pensar el bienestar, el 2025, el balance, como algo de uno, si no es en relación a otros. Es decir, a una familia, a vínculos que tengo, a una sociedad en la cual vivo, ¿sí? Entonces es lo propio, pero en relación a otros. No sé si está de acuerdo o cómo lo ves. Sí, hablabas en relación a otros. Cuando lo dices en relación a otros, traigo un poquito un tema que estábamos hablando fuera de cámara, en realidad, y que tiene que ver con lo hiperconectados que estamos en general, y esa estimulación permanente acerca de tenés que ser esto, tenés que llegar acá. O sea, tu meta es, y siempre esa meta está a veces a años luz de lo que uno puede conseguir, aunque haga todo el esfuerzo del mundo, porque no depende simplemente de la voluntad, depende de factores económicos, depende de la realidad social, depende del país, depende de muchísimas cosas. Bueno, ahí tenemos lo que decía vos recién, estamos conectados y está conectado lo que uno es con el otro, ¿sí? Con el otro. Conectados y comunicados, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque puedo estar conectado con 1000 personas, ¿sí? Pero a lo mejor no me estoy comunicando, ¿sí? Es una idea de que estamos muy comunicados, pero no es así. Porque la comunicación requiere un ida y vuelta, un diálogo, ¿sí? El mirar los gestos, las palabras, el saber qué entonación o qué intención tiene el otro al decirme tal cosa o al quedarse callado, ¿sí? Y a lo mejor a veces con lo digital nos cuesta por ahí, o creemos que lo decodificamos, que entendemos mejor al otro, y por ahí hay mucho lugar a malos entendidos, ¿sí? Si vos me preguntás en los vínculos más personales, pareja, familia, padres e hijos, por ejemplo, u otro tipo de vínculos, las personas no se comunican más, no dialogan más. Es un tiempo del no diálogo, en el sentido de mucha comunicación y no tanto diálogo, ¿sí? Hay como mucha promesa que es un exceso de positividad, ¿sí? Como mucha promesa de euforia, de felicidad, de pasarla bien todo el tiempo. Sin embargo, eso contrasta con la vida de la persona. ¿Por qué? Sutilmente vemos que por comparación social, los otros están mostrando un rostro de muchísima felicidad, que es el rostro que cada uno acomoda para las redes. Pero como hoy en día, las redes, me refiero al celular, me contaba fuera de cámara, ya que decías, Luis, que uno va a veces por la mañana, por la calle, el compañero detrás de cámara contaba, va en el subterráneo y ve que hay una hilera de 10 personas, todos con el celular, ¿sí? Todos mirando el celular, compenetrados, comunicándose, ¿sí? Y en el subte de al lado habrá otras 10 comunicándose con lo del subte 1. Pero es como una especie, entre comillas, burbuja, donde la persona se repliega en sí mismo y por ahí no tiene esa comunicación que promete lo digital, ¿sí? Hay un capítulo de una ficción muy buena donde justamente se habla de esto, de la cantidad de likes que vos conseguís a medida que vas caminando, y cuando no llegás a ese límite quedás fuera del sistema, absolutamente fuera. Mirá. Hoy, ¿quiénes están fuera del sistema? Con respecto a lo que vos decís, es una pregunta muy amplia. ¿Quiénes están fuera del sistema? No sé si te referís a algo más propiamente social, psicológico. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Soy una persona que vive en el interior del país, por ejemplo, que quizá no vive al ritmo que vive en las grandes ciudades. ¿Está fuera del sistema? ¿Está preparada para formar parte de todo esto?
Mirá, te voy a responder como psicólogo. Creo que en cualquier parte del país o en cualquier ciudad que sea del mundo, hoy en día las personas, como vos bien decías, estamos muy pendientes a la validación del otro. Es decir, el prójimo es alguien cercano pero a la vez distante, más abstracto, en el sentido de que nos conectamos con los demás muchas veces a través de lo digital, ¿sí? Y esto influye, ¿por qué? Aumenta la ansiedad. ¿Por qué? Por aceleración, porque estamos acelerados, ¿sí? Por lo digital. El timing o el tiempo de lo digital nos impulsa, no digo nos obliga porque no nos damos cuenta, pero vamos siendo acelerados cada vez más. Y eso influye en la ansiedad que tantas personas tienen. De hecho, la ansiedad es una patología, un problema de nuestra época. ¿Cuántas personas consultan por ansiedad? ¿Cuántas personas se medican por ansiedad? ¿Cuántas personas van a hacer meditación y otros tipos de estrategias o herramientas para intentar no estar acelerados? ¿Por qué? Evidentemente la ansiedad tiene que ver con nuestro tiempo, es una patología de nuestro tiempo. Y esto a su vez tiene que ver con la comunicación también. O sea, ahí vemos, volviendo a tu primera pregunta, cómo se vincula la comunicación, el contexto digital, con lo propio, produciendo en este caso ansiedad. ¿Se entiende? Se entiende. Vos hablabas de ansiedad y de diferentes patologías. Nosotros hemos visto a lo largo de este último tiempo tomar como muy a la ligera diagnósticos que tienen que ver con enfermedades que afectan a la psiquis. Cualquiera es fóbico, cualquiera es depresivo, cualquiera presenta diferentes cuadros y se habla con una liviandad de situaciones que realmente deberían ser primero diagnosticadas y a partir de ahí empezar un tratamiento. ¿Cómo se puede trabajar eso? ¿Cuál es tu consejo en cuanto a que yo no sienta que porque me quedé un día o dos en la cama porque estaba cansado ahora soy depresivo? No, estoy cansado básicamente. No pasa por un estado de depresión. Como tener un momento malo en un transporte público o en la calle no significa que esa persona sea fóbica. ¿Cómo se maneja eso? Para poder tratar algo, ¿sí? De intentar solucionar algo, tengo que contornear y definir el problema, ¿sí? Para ver luego qué herramientas utilizo para eso. Entonces, es muy liviano decir, mirá, vos estás deprimido, ya está. Ahora tenés que tomar medicación de por vida, tenés que ir al psicólogo de por vida, o hacer de por vida. Digo, si la persona tiene depresión, primero hay que diagnosticarla, ¿sí? Con un profesional, psicólogo o psiquiatra, luego plantear un escenario de tratamiento que tenga una finalidad, ¿sí? Y un fin. Digo, no creo en los tratamientos para siempre. Creo que la terapia tiene que ser focalizada, ¿sí? Sea cognitiva, integrativa u otras, focalizada, pero plantea herramientas para ir viendo en un curso de tiempo cómo se soluciona y la persona vuelve a su estado de salud o normalidad, que sería lo propio de la persona. Entonces ahí pensamos lo psicopatológico, las enfermedades mentales como algo a tratarse para solucionarse, no para que sea permanente. Sí creo, y enhebrando lo que tu pregunta primera, que en nuestra época, perdón, estoy con resfrío, en nuestra época hay cada vez mayor predisposición a la euforia y a las adicciones. ¿Sí? Las adicciones, esto lo decía un psicoanalista, José Eduardo Abadi, decía, las adicciones, lo leí en un libro los otros días, del suyo, son una patología, un problema de nuestra época, de nuestro tiempo. Las adicciones que no son simplemente a sustancias, sino adicciones a conductas, imagino. Tenemos, la adicción es la dependencia a una sustancia, a una relación o a una cosa o actividad que a mí me genera un placer enorme, pero a la vez no puedo dejar de tenerlo. Me genera una dependencia, una búsqueda frenética
cada vez mayor y la imposibilidad de suspenderlo o de dejarlo. No puedo dejar de, suponte, no sé, el que tiene una adicción a la marihuana, o el que tiene una adicción al celular, o el que tiene una adicción al trabajo, o una adicción a una pareja. La adicción que tiene, la imposibilidad de despegarse o tomar distancia de ese consumo, ¿sí? Pero es una sociedad del consumo y una sociedad eufórica que nos promueve un modelo, ¿sí?, de placer, un modelo de disfrute permanente. Entonces, todos inconscientemente, por lo que nuestro inconsciente social, queremos acceder a ese modelo de disfrute, que sería lo normal, ¿sí? Ajá. Esas adicciones que planteas, ¿diferencian edades o ya a esta altura nos atraviesan desde que nacemos hasta la etapa final de la vida? Tu pregunta tiene que ver con la típica pregunta que se hicieron todos y se la van a seguir haciendo. ¿Tiene respuesta? No. ¿Es o se hace? Digo, y la respuesta sí la tiene, me corrijo. Bien. Son las dos. Es y se hace. La persona puede tener una predisposición, hoy ya nadie lo niega, pero para que eso se materialice o se realice, que una persona se transforme en depresiva o tenga depresión, que la persona se haga adicta a una sustancia, tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un contexto, vivencia de la persona y una cosmovisión y pensamientos que esa persona tiene que le llevan a estar inmerso en, suponte, en la adicción, ¿sí? Pero para poder cambiarlo, si la persona nadie diría hoy en día, y ahí te respondo, que alguien nació adicto. No, nadie diría eso. Que alguien nació depresivo, no. Y ahí está respondido un poco. No, lo que pasa es que hay que investigar junto con la persona qué le promovió, qué le provocó esa... ¿Qué desató esa conducta? Esa conducta, ese tipo de emocionalidad por la cual sufre. Martín, vamos a hacer un corte y a la vuelta nos metemos un poco en uno de tus libros. A ver, ¿cómo hacemos para activar las emociones positivas? En un minuto continuamos con Contragolpe. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Bueno, seguimos en Contragolpe. Activa tus emociones positivas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo generarlas? Contame de eso. Mirá, las emociones positivas... Primero, todas las emociones sirven para algo. Por ejemplo, si vos te enojás, es positivo. ¿Por qué? En su justa medida, con la persona justa, ¿sí?, de la forma correcta, ese enojo chiquito te va a dar firmeza, ¿sí? Te va a dar firmeza y entonces lo estás integrando. Entonces, toda emoción es positiva porque sirve para algo. El miedo, viste que venimos diciendo, no hay que tenerle miedo a nada. Claro. Es más, muchos hombres dicen, yo no le tengo miedo a nada. No, hay que tener miedo en su justa medida, en el momento correcto y la forma correcta. Porque el miedo me impide hacer una macana. La precaución es un miedo moderado, justo, que me impide no hacer algo que me perjudique o perjudique a otros, ¿me entendés? Bueno, desde el punto de vista de la función, todas son buenas, positivas, pero el exceso de una emoción no sirve, ¿sí? El exceso, bueno,
Ahora, desde el punto de vista... Hablamos del exceso de enojo, el exceso de felicidad, el exceso el exceso de felicidad, de euforia, como decíamos antes, querer estar alegre todo el tiempo, me da la cabeza contra la pared, porque si yo voy a empezar a raíz de eso, como no es propio de la salud, digo, voy a empezar a tomar drogas, bueno, la persona, digo, va persiguiendo ese conejo de la felicidad, se va a lastimar, se va a perjudicar, va a padecer una adicción, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista del placer o displacer, hay emociones que son placenteras, ¿sí? La alegría, ¿sí? La ternura se puede sentir como placentera, el coraje me da una euforia buena para enfrentar situaciones, ¿sí? Me pone vigoroso, la templanza o tranquilidad, digo, me da serenidad en la intranquilidad. Entonces, hay emoción, la curiosidad, ¿sí? Que me predispone a investigar, me predispone a conocer cosas nuevas, explorar. La justa curiosidad es placentera. Digo, las emociones, el jugar, las emociones placenteras amplifican repertorio de conductas, amplifican estado de bienestar en la persona y les sirven, además de ser precursores de salud, para contrarrestar, ¿sí? Para contrarrestar estados de malestar, ¿sí? Suponte, me viene este ejemplo, una persona que está deprimida, ¿qué hace? Se tira en la cama, se queda a pensar, digo, en la cama y está deprimida. No es conveniente, porque ¿qué hace? Recrear y aumentar la tristeza. En cambio, esa persona, para activar una emoción, digamos, positiva, digo, del tono del placer, dice, bueno, me voy a reunir con un amigo, me voy a reunir con una amiga, con mi pareja, me voy a ir a bailar, voy a andar en bicicleta o simplemente a tomar el sol al río o a una plaza, digo, o hacer una actividad nueva, claro. ¿Sí? Esa actitud me permite, ¿sí? Activar una emocionalidad positiva que luego resuena con mi psicología, que va a resonar con el espíritu, digamos, con la interioridad de la persona, y ahí es cuando las emociones positivas sirven para la salud. ¿La adaptabilidad es una emoción positiva? La adaptabilidad. Adaptabilidad. O sea, estoy mal en un trabajo, no me gusta, pero si me adapto, lo puedo mantener durante años. Estoy mal en una relación familiar o lo que fuera, pero bueno, es lo que hay. Es esa capacidad de adaptarse a una situación displacentera, ¿es una emoción positiva? Es una pregunta con aristas y con raíces. Es difícil la pregunta, pero el principio... No dijimos que iba a ser fácil de entrada. No, no es fácil, no, esto no es fácil, no. No, créanme que no es fácil, digo, pero voy a volver. No hay que adaptarse a todo. Opto por decir que no hay que adaptarse a todo. Cuando veo que algo es injusto, y más si se sostiene en el tiempo, lo que la persona puede hacer es ser asertivo, ¿sí? Asertividad, primero, tener noción de la injusticia, ver los propios recursos psicológicos para salirse del lugar o de la situación de injusticia, o crear los recursos y después ir por más. Se me ocurre algo que viene más del consultorio, porque depende de la situación en la cual analicemos esto de la adaptabilidad, va a ser también la respuesta. Si estamos viendo, suponte, una mujer, el otro día contaban unos colegas, que está sufriendo maltrato, ¿sí? Diagnosticado, visto, el hijo está sufriendo maltrato, la persona, el marido está siendo maltratador. No, ahí no puede haber adaptabilidad. Entonces, tiene que primero tener noción de la situación, comprenderla, ¿sí? Pedir asesoramiento, ¿sí? Después evaluar sus propios recursos subjetivos y objetivos para salirse de ese lugar, tiempo y forma, con el asesoramiento, ¿sí? Desde afuera. Porque ninguna emocionalidad, me preguntaba por la respuesta interna, siempre es en contexto. Entonces, suponte, con el caso, el ejemplo de la violencia de género, tenemos que ver qué escenario hay, qué contexto hay, digo, a quién consultarle, a un especialista en violencia de género, digo, qué amistades o entorno tiene de sostén, ¿sí? Qué denuncias hacer, qué tratamiento psicológico puede hacer
la mujer o el hombre, si lo fuera, para recuperarse posiblemente de esa violencia de género. Lo va a hacer en el 2025, digo, ahí enhebramos con la pregunta del principio, digo, no hay, todo pasado se resuelve en el presente y se proyecta hacia el futuro, porque la persona siempre está en una punta de tiempo. El paciente siempre está en una punta de tiempo, digo, no podemos negar, tenemos que comprender el pasado o los pasados de dónde proviene, pero después hay que ver cómo se proyecta esa persona hacia adelante. ¿Se entiende? Bueno, próximo libro, ¿de qué se trata? El próximo libro está buenísimo, creo que te va a gustar y les va a gustar, se llama Un loco y un psicólogo, ensayo sobre la risa. Vos sabés que hay muy pocos ensayos sobre la risa y creo que este libro puede estar bueno en ese sentido. En el mundo, te digo. En el mundo hay, de hecho hay un libro que escribió un premio Nobel de literatura, Henry Bergson, escribió La risa, con lo cual, digo, hay poco escrito sobre la risa, sin embargo es tan importante y más hoy en día. Cada vez más es importante el tema de la risa y ocupa un lugar en la comunicación. De eso es que yo hablo en el libro. Claro, recuerdo una actriz que no sé si lo seguirá haciendo, que daba talleres de risa, justamente para modificar y cambiar un poquito el ánimo. Y un poco de risa que yo creo que nos va a hacer falta durante todo el 2025 como para hacer frente a situaciones que a veces pueden ser placenteras, a veces no, pero bueno, la risa nunca está de más, la distracción y buscar esas cosas que nos hacen bien. Martín, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Seguramente nos volveremos a ver porque la salud mental y la psiquis de las personas da para hacer infinidad de programas. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros volvemos en un segundo y hacemos el cierre del programa. Bueno, yo para no resultar contradictorio con lo que decía al comienzo de que acerca de si es bueno o no hacer balances, no voy a hacer un balance, sí quiero agradecerle a la productora que puso confianza en que yo esté al frente de este programa, esta vez frente a cámaras. Quiero agradecerle también a Gustavo Rearte, el productor, a la gente de Buenas Notas, a Noé, a Ángel, a Bruno, a Ezequiel, y espero no olvidarme de nadie más, y si me olvido pido disculpas, porque gracias a todos ellos pudimos llevar adelante este Contragolpe 2024, que iremos ayornando porque el año que viene estaremos obviamente al aire, y gracias obviamente a las señales que también nos mantuvieron al aire. Muchas gracias y vaya un brindis por todos ustedes, que además son parte importante de este programa. Gracias.